Hola pequeños, el día de hoy seguimos trabajando con el tema de proporcionalidad. Vamos a colocar una regla que el día de ayer estuvimos trabajando para que la tengamos presente en todo lo que corresponde a este tema. Recuerden que lo de la proporcionalidad significa que vamos a tener dos igualdades. En este caso lo voy a poner de forma general. Tenemos la razón A es a B y nos dice que esto es igual a C es a D. Y entonces la forma en la que nosotros vamos a verificar que existe una proporcionalidad, vamos a poner aquí si es una proporcionalidad, entonces significa que A por D es igual a B por C. Si se cumple esta igualdad, entonces significa que sí tiene una proporcionalidad. Ahora, cuando nosotros trabajamos con un valor faltante, significa que, por ejemplo, conocemos A, conocemos B, pero lo voy a colocar acá con un signo de interrogación, no conocemos C y tenemos D, entonces nos está faltando este valor. Para poder conocer lo que vamos a hacer, pues vamos a multiplicar los datos que sí tenemos y lo vamos a dividir entre el valor que nos sobra. Entonces tenemos A por D y dividimos entre B. Y esto aplica para cualquiera de los datos que nos esté faltando. Nada más tenemos que recordar que vamos a multiplicar de forma cruzada los datos que sí tengamos y lo vamos a dividir entre el tercero que nos están dando. Ahora nos dice, en un día soleado, los objetos forman sombras y a la misma hora, la altura y la sombra de diferentes objetos es proporcional. Con la información que tenemos aquí en la figura 2.4, vamos a completar la tabla. Tenemos como primer dato aquí que el árbol mide 12 metros y su sombra mide 9 metros. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos aquí que la sombra mide 3 metros y queremos saber de cuánto es la altura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya aquí tenemos que 12 es a 9 y que esto es igual a, y aquí lo podemos dejar con un signo de interrogación y vamos a resolver cómo lo mostramos aquí, que es valor faltante. Entonces vamos a multiplicar de forma cruzada 12 por 3 y vamos a dividir entre el valor que nos está sobrando, que es 9. Si nosotros multiplicamos 12 por 3, tenemos lo siguiente. 3 por 2 son 6, 3 por 1 son 3. Entre 9, y esto nos da como resultado 36 entre 9, sabemos que es 4. Entonces nosotros ya de esta forma podemos decir que este signo de interrogación ya tiene un resultado que es 4. Y podemos completar. Ahora nos dice, entonces, si la sombra mide 3 metros, significa que tenemos aquí la altura de 4 metros. Y entonces podemos especificar la constante de proporcionalidad. ¿Cuál es esa constante? Pues va a ser 4 entre 3. Y así podemos ir trabajando el resto de los ejercicios. Entonces vean, si nosotros ahora decimos que tenemos 8 metros de altura y tenemos 6 de sombra, ya sabemos que esto es igual a la constante de proporcionalidad, que es 4 tercios. Y podemos comprobarlo. Podemos multiplicar de forma cruzada. 8 por 3 y 6 por 4. Nosotros vamos a ver que tenemos 8 por 3 son 24 y esto es igual a 6 por 4 son 24. Entonces sí se está cumpliendo esta constante de proporcionalidad. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice que tenemos la altura es 6 y queremos saber de cuánto es la sombra. ¿Qué podemos hacer aquí?
podemos utilizar la constante de proporcionalidad que ya tenemos y vamos a especificar los datos. Vean, tenemos 6 es a signo de interrogación porque no lo conocemos y esto es igual a 4/3 porque ya sabemos que esa es la constante de proporcionalidad. Una vez que ya tenemos estos datos, multiplicamos de forma cruzada. Tenemos aquí 6 por 3 y dividimos entre 4. Sabemos que 6 por 3 son 18 y dividimos entre 4. Y entonces podemos aquí hacer nuestra operación. Tenemos que 4 por 4 son 16, para 18 son 2. Como ya no tenemos, pero necesitamos terminar esta división, vamos a completar con un 0. 4 por 5 son 20 y 20 para 0 es 0. Entonces nuestro resultado aquí de sombra son 4.5. Ustedes van a terminar ya nada más el último ejercicio. Ahora nos está diciendo en un siguiente, vamos a graficar nuestros datos. Acuérdense que ustedes en la primaria ya aprendieron a graficar. Y nos dice aquí que en el eje de las X tenemos a la altura, en el eje de las Y tenemos la longitud de la sombra. Entonces recuerden que nosotros primero localizamos la altura. En este caso, voy a empezar por el 4 porque es el primero que está como más cercano al 0. Tenemos 4 y 4 con 3, entonces significa que mi primer punto va a estar localizado aquí. En el segundo nos dice que vamos con 8 y 6. Nuestro dato más o menos va aquí. Después tenemos el 6 con 4.5 y ya ustedes van a ir colocándolos. Ok, entonces ya que tenemos esta información, ahora vamos a trazar una línea. Ya nada más a ustedes les va a faltar el último dato. Tenemos que cuando es 6 mide 4.5. El resultado más o menos está aquí. Y después van a unir los puntos. Vamos a unirlos con un color que sea diferente al que ya tenemos. Y ahí ya tenemos entonces nuestra gráfica que nos están solicitando. Recordamos, primero vamos a localizar las X y después hacemos la intersección con las Y. No pierdan de vista esta parte que nos dice que para que trabajemos con proporcionalidad vamos a tener dos razones. Una primera razón es A es a B, como C es a D. Y para poder comprobar que se está cumpliendo la proporcionalidad, vamos a multiplicar de forma cruzada. A por D y va a ser igual a B por C. Si los resultados son iguales, significa que sí es proporcional. Si tenemos que obtener un valor faltante, es decir, que solamente nos están dando 3 valores, por ejemplo, aquí tenemos A es a B y sabemos que tenemos el otro dato, que es D. Entonces vamos a multiplicar cruzado los dos datos que tenemos y vamos a dividir entre el tercero. Continuamos con este ejercicio. Nos dice la gráfica representa la relación entre la estatura de Sofía, Isabel y Julio y sus compañeros y sus correspondientes sombras a las 4 de la tarde de un día soleado. Nos dice que si ya tenemos la razón de la estatura de Sofía y su sombra, queremos ahora determinar cuál es la estatura de Isabel, cuál es la longitud de su sombra. Establecemos primero la razón. Nos dice que tenemos que 1,20, que es la estatura de Sofía, es a 0.6. Ya tenemos la primera razón y nos dice que la vamos a igualar con la de Isabel. Y de Isabel, ¿qué dato tenemos? Tenemos su estatura. Acuérdense que aquí es muy importante trabajar en este caso si son estatura y sombra, pues vamos a colocarlas siempre en ese orden. Tenemos estatura y abajo tenemos sombra. Se respeta en todos y aquí lo que queremos saber es la longitud de la sombra de, en este caso es Isabel. Entonces, con los datos que nosotros tenemos,
vamos a multiplicar cruzado los datos que ya tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Dejen cambio de color para que se vaya notando el procedimiento. Tenemos estos dos datos, entonces vamos a multiplicar cruzado y vamos a dividir entre el tercer valor. Tenemos 1.5 por 0.6. Multiplicamos 6 por 5 son 30, llevamos 3, 6 por 1 son 6 más 3 son 9. Tenemos dos decimales, entonces nos queda como resultado 0.90. Pero este 0.90 lo vamos a dividir entre 1.20. Acuérdense que aquí la regla nos dice que vamos a recorrer el decimal. Son 2, entonces recorro 2 y coloco mi punto decimal. Tenemos que vamos a repartir o dividir 90 entre 120. En este caso, como no nos alcanza, colocamos un 0 y agregamos uno más. Nos dice que ahora tenemos 900 entre 120. Nosotros podemos determinar que tenemos ahora que podemos probar con el 7. Tenemos 0 por 7 son 0. Para 0 son 0. 2 por 7 tenemos que son 14. Llevamos 1. 1 por 7, 7 más 1 son 8. Hacemos la resta y tenemos que nos da como resultado en el residuo 60. Vamos a completar con otro 0. Y ahora voy a multiplicar por 5. 0 por 5 son 0. 2 por 5 son 10. Llevamos 1. 1 por 5, 5 más 1 son 6. Y entonces ya tenemos aquí que nuestro resultado para la longitud de la sombra de Isabel nos dice que son 0.75. Y nosotros lo podemos comprobar. Si dice que Isabel mide 1.5 y aquí tenemos marcado entre el 1.4 y 1.6, pues vamos a encontrar el 1.5. Y nos dice que tiene que coincidir con 0.75. Entonces nuestro dato está aquí. Y ya lo podemos comprobar tanto gráficamente como numéricamente. Ahora a ustedes les corresponde trabajar con la sombra de Julio y con la sombra de Efrén, Pedimiento. Recordemos que estamos trabajando con proporcionalidad y con valor faltante. Entonces, solamente basta por colocar las razones de cada uno sin mezclar. En este caso, si tenemos estatura y sombra, vamos a colocar cada una de las razones en este orden. Estatura es a sombra y establecemos la igualdad. Con los datos que tenemos multiplicamos los que estén completos de forma cruzada y dividimos entre el tercero. Nos vamos con el último ejercicio en donde nos está dando ya incluso la definición. Nos dice si dos o más razones tienen el mismo valor, entonces son proporcionales. El valor de esta razón corresponde a la constante de proporcionalidad. Nos dice subraya las razones que forman una proporción. Tenemos dos formas de poder establecer o llegar a esta constante de proporcionalidad. Vamos a trabajar primero con el inciso A. En el inciso A nos está diciendo que tenemos que 3 es a 4 y 21 es a 28. Podemos trabajarlo como ya lo he explicado. Tenemos 3 es a 4 y decimos que esto es igual a 21 es a 28. ¿Qué hacemos? Multiplicamos cruzado. Tenemos 3 por 28 y nos dice que esto va a ser igual a 21 por 4. Si se cumple esta igualdad, significa que que sí son proporcionales. Y ya nada más faltaría encontrar la constante de proporcionalidad. Entonces, en este caso nosotros tenemos que si multiplicamos 3 por 28, tenemos que nos da como resultado 84. Y vamos a comprobar si 21 por 4 también es 84. 4 por 1 son 4, 4 por 2 son 8. Sí, tenemos aquí una o dos razones que son proporcionales, pero nos falta identificar cuál es la constante de proporcionalidad. Y la vamos a tener
de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, regresamos a la fracción, nos dice que 3/4 y tenemos aquí 21 sobre 28. Vamos a simplificar. En este caso, 3/4, podemos también pasarlo a decimal. Sabemos que 3/4 es igual a 0.75 para que nosotros podamos verificar si corresponde o no a la misma, al mismo resultado de 3/4. Entonces nosotros aquí, como no nos alcanza a repartir 21 entre 28, pues vamos a completar con un 0 y vamos a colocar un punto decimal. Ahora que ya tenemos 210 entre 28, vamos a dividir entre 7 y vamos a multiplicar. 8 por 7 nos da como resultado 56. Llevamos 5. 2 por 7 son 14. 14 más 5 son... Hacemos 19. Hacemos la resta. Tenemos que entonces 210 menos 196 nos da como resultado 14. Completamos con otro 0. Tenemos que ahora estamos dividiendo 140 entre 28. Vamos a ver si con un 5 se resuelve esta división. Tenemos 8 por 5 son 40. Llevamos 4, 2 por 5 son 10, más 4 son 14. Restamos y obtenemos 0. Y entonces ya podemos ver que 3/4 es igual a 0.75 y 21 entre 28 es 0.75. Como estos dos resultados son iguales, significa que tenemos dos razones que son proporcionales, pero además tienen una constante de proporcionalidad de 0.75. Esta es la forma en la que van a estar trabajando cada uno de los ejercicios y van a especificar. Ahí en este caso nos decía, subraya las que son proporcionales. Entonces ya verificamos que esta sí es una, bueno, más bien si estas razones sí son proporcionales. Voy a trabajar ahora la última, el inciso E. En el inciso E tenemos que son, nada más que no alcanzo a ver bien, me parece que es 1.3. 1.3 es a 11 y tenemos que trabajamos con 3 es a 10. En la forma más fácil de verificar, acuérdense, multiplicamos cruzado. Tenemos 1.3 por 10 es igual a 11 por 3. Tenemos 1.3 por 10, nos da como resultado 13. Y vamos a verificar si de verdad es igual. 11 por 3 son 33. Como no son iguales, entonces esta no es una constante, no es una, no existe una proporción entre estas dos razones. Si nosotros quisiéramos verificar cuál es la proporcionalidad o cuál sería la constante, entonces acuérdense que dividimos 1.3 entre 11 y tenemos entonces que nos da, en este caso, 0.11. Lo voy a colocar aquí. 0.11. Y vamos a verificar. 3 entre 10 nos da como resultado 0.3. No son iguales. Como son diferentes, entonces por eso no existe una constante de proporcionalidad y tampoco es una proporción. Ustedes continuarán con el resto de los ejercicios. Gracias, espero sus actividades.